Lo que Dios ha unido, un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una emisión nueva de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez, párroco de Cangas de Morrazo e Islas Cíes, diócesis de Santiago de Compostela, recién llegados de una peregrinación con gente de mi parroquia a Fátima. Ante la Virgen os he presentado a Radio María, a todos los oyentes, los colaboradores, todos los que formamos esta gran familia, y de manera especial os he encomendado a todos los oyentes de este programa, Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. En el programa de hoy pues vamos a tener nuestro rato musical, pero el fuerte del programa es adentrarnos en la tradición de la Iglesia, en su reflexión sobre la sacramentalidad del matrimonio, como la Iglesia va entendiendo que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos de la nueva alianza, que es una realidad de índole natural que fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. Bueno, pues al empezar este programa vamos a encomendarlo al corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En programas anteriores hemos estudiado todo lo que se refiere al matrimonio en la Sagrada Escritura. Hemos acudido al plan originario de Dios para el matrimonio en el Génesis. Hemos visto cómo el pecado desvirtúa la realidad del matrimonio, cómo la ley de Moisés intenta ordenar o legisla sobre abusos que se dan. Hemos visto cómo Dios, por medio de los profetas, una de las imágenes para mostrarnos el amor que tiene a su pueblo es el amor conyugal, el amor esponsal. Luego hemos ido al Nuevo Testamento, lo que Jesús ha dicho del matrimonio y lo que el resto del Nuevo Testamento ha hablado del matrimonio, ¿no? Ahora nos toca profundizar en la historia de la Iglesia. Cómo la Iglesia entiende en un momento dado que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Así como la Eucaristía está clarísimo cuando es instituida, es decir, en la última cena. Testimonios, 3 evangelistas y San Pablo. Y que en ese mismo momento también instituye el orden sacerdotal, el sacramento del sacerdocio. No podemos buscar un versículo en el cual se instituye el sacramento del matrimonio. El Concilio de Trento va a decir que en la carta a los Efesios se insinúa la sacramentalidad del matrimonio. No, la Iglesia en su comprensión llega a esa conclusión, que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Y es lo que vamos a empezar a estudiar en el programa de hoy. Vamos a ver los testimonios de la tradición en los primeros siglos. También trataremos el tema de la bendición nupcial y, por último, la santidad del matrimonio cristiano. Creo que no nos va a dar tiempo a hacerlo todo en este programa, pero comenzamos todo este tema que sin duda es apasionante. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia no existía una elaboración teológica sobre el concepto de sacramento en general, ni la palabra sacramento se usaba en el sentido restringido con el que se usa actualmente para designar los 7 sacramentos. Por tanto, no tiene sentido buscar en los padres y en los escritores eclesiásticos de los primeros siglos una afirmación como esta: el matrimonio es uno de los sacramentos de la nueva ley. No tiene sentido. Hay textos en los que la palabra sacramento se refiere al matrimonio entre los cristianos, pero no se usa con este significado actual que tenemos y que se da a partir del siglo XII.
Vamos a prestar atención sobre todo al contenido de la sacramentalidad del matrimonio. Y damos este primer paso. Vamos a dar el paso de estudiar las intervenciones normativas de la Iglesia. Hay testimonios que manifiestan cómo la Iglesia no consideraba el matrimonio de los cristianos un asunto profano, sino que al contrario lo sometía a la vigilancia de los jefes eclesiásticos e intervenía con normas propias. Tenemos, por ejemplo, a San Ignacio mártir, en los comienzos del siglo II, que cuando escribe a Policarpo dice: «Es justo para aquellos y aquellas que se casan que celebren su enlace con la aprobación del obispo, para que el matrimonio sea según el Señor y no según pasión». Claro, sobre la obligación de solicitar y seguir la opinión del obispo, el texto no permite ser muy precisos, ¿no? En principio era una praxis que se usaba en el buen comportamiento de los cristianos y que resultaba posible porque las comunidades no estaban formadas todavía por un número elevado de fieles. La vigilancia del obispo garantizaba que el matrimonio no pusiera en peligro la fe y la honestidad de las costumbres, que correspondiera a la realidad del modo de ser cristiano y no estuviera dictado por deseos mundanos. La norma que da San Ignacio no se encuentra en otros escritores y por eso no se puede pensar que estuviera generalizada. De todos modos, demuestra que no se consideraba el matrimonio una realidad meramente profana. San Hipólito nos habla del Papa Calixto. El Papa Calixto habría permitido a las nobles cristianas vivir conyugalmente con hombres de rasgo social inferior e incluso con esclavos. Claro, esto la ley civil no reconocía como verdadero matrimonio, lo reconocía como un concubinato. Claro, San Hipólito adopta una actitud polémica con San Calixto y quizá por eso exagera en los detalles, pero su testimonio es válido en cuanto demuestra la intervención normativa del Papa Calixto, para quien las mujeres que preferían casarse con un cristiano de rango inferior, quizás para no casarse con un pagano, estaban autorizadas por la Iglesia a una unión de este tipo, siempre que fuese monogámica, y aunque se tratase de un concubinato según la ley civil. Una norma de algún modo análoga a la establecida por el Papa Calixto la dio el primer concilio de Toledo, estamos en el año 400. Dice: «Quien no tiene una mujer y tiene en su lugar una concubina, no sea rechazado de la comunión. Basta con que se acontente con una sola mujer, ya le plazca esposa o concubina». El concilio de Elvira, también en España, en los primeros años del siglo IV, prohibió las bodas con la hermana de la mujer difunta. Del mismo modo, el concilio de Arles, año 314, prohibió las bodas de mujeres cristianas con hombres paganos. Eran bodas legítimas según las leyes civiles, pero la Iglesia introdujo la prohibición de celebrarlas. Bien, fijaros, todos estos testimonios, es verdad, no aportan ningún elemento directo sobre la sacramentalidad del matrimonio, es verdad, pero sirven para demostrar cómo la Iglesia intervenía con normas propias allí donde estimaba que la legislación civil no era adecuada a las costumbres cristianas y considerase que el matrimonio caía bajo su competencia. La Iglesia entiende que el matrimonio cae bajo su competencia para velar, ¿no?, la dignidad del matrimonio. Pero junto a estas intervenciones normativas de la Iglesia aparece la realidad de la bendición nupcial, otra prueba de que el matrimonio no se consideraba una realidad exclusivamente profana. La bendición nupcial la impartía el clero
a los recién casados durante las bodas. Bien, esta bendición, es verdad, no demuestra la sacramentalidad del matrimonio, pero sí hace ver su índole sagrada. No se lo consideraba en la línea de los pactos comerciales o de acuerdos de negocios, sino que había esa índole sagrada. La existencia de una bendición de este tipo ya está testimoniada de manera suficiente en los últimos decenios del siglo IV. Claro, antes del siglo IV, pues es verdad, los testimonios son escasos y menos seguros. Entonces los liturgistas pues no se muestran particularmente seguros en este tema, sino que, claro, al no haber esos testimonios pues tan claros, pues son un poco escépticos, ¿no?, sobre la existencia de la bendición nupcial en ese periodo anterior. De todos modos, el examen de estos testimonios estimula a dar respuesta positiva al interrogante sobre la existencia de la bendición nupcial antes del siglo IV. Una primera indicación la encontramos en San Clemente de Alejandría, a comienzos del siglo III. Fijaros, en un pasaje en el que reprueba la moda de usar pelucas por parte de las mujeres, escribe: «Debe rechazarse en absoluto el uso de las pelucas. Es sumamente impío aparejar la cabeza con cabellos ajenos, cubriendo el cráneo con trenzas de muertos. En efecto, ¿a quién impondrá sus manos el presbítero? ¿A quién bendecirá? Desde luego no a la mujer así adornada, sino a los cabellos ajenos, y a través de ellos a otra cabeza». Claro, parece referirse al complicado peinado nupcial de la esposa, ¿no?, que se debían de usar pues cabellos de personas difuntas, ¿no? Si el contexto fuera otro, no se entiende bien a qué bendición sacerdotal podría referirse, sino que parece referirse a una bendición de una novia o de una esposa en su boda. Tertuliano nos aporta un testimonio más claro. En contraste con las dificultades del matrimonio de una cristiana con un pagano, exalta la felicidad del matrimonio entre cristianos. Dice: ¿cómo conseguiremos describir la felicidad de este matrimonio que la Iglesia combina, la oblación confirma y la bendición sella? Ahí está, ¿no? Y la bendición sella. Que los ángeles notifican y el Padre ratifica. Fijaros, de las 5 proposiciones relativas, ¿no?, combina, confirma, sella, notifica, ratifica, de las 5 preposiciones relativas, las 3 primeras, que es esta frase, la Iglesia combina, la oblación confirma y la bendición sella, se refieren a acciones realizadas aquí en la tierra. Después los ángeles lo anuncian en el cielo, donde el Padre ratifica el matrimonio. Ecclesia conciliat, que es pues la Iglesia, aquí lo traducimos como la Iglesia combina, indica que la comunidad cristiana, en aquel tiempo, todavía poco numerosa, favorecía y promovía el matrimonio entre los cristianos, impidiendo las uniones con los paganos. La oblación confirma, la oblación se refiere a la celebración eucarística. Y entonces, por lo tanto, debe entenderse que la bendición sella, que la bendición ha sido dada por el obispo o por los presbíteros. Estas palabras de Tertuliano nos muestran una praxis frecuente en Cartago, pero no nos permite realizar ninguna deducción sobre la obligatoriedad y tampoco sobre la extensión a otras iglesias. Perdonad que estoy un poco espeso. No soy capaz de vocalizar bien. Tenemos otro testimonio de Tertuliano en un pasaje de su obra titulada De monogamia. Este texto Tertuliano lo escribe en el año 217, cuando aún era montanista, una herejía así como muy rigorista. Bueno, pues Tertuliano escribe esta obra, siendo montanista,
la obra de monogamia, para disuadir a la mujer que quería volver a casarse después de la muerte del primer marido. Entonces, en esta obra Tertuliano dice: ¿qué muestras ser solicitando este matrimonio? Que no es lícito a aquellos a los que tú lo solicitas, al obispo monógamo, a los presbíteros y a los diáconos del mismo sacramento, a las viudas de cuyo grupo has rehusado formar parte. Y ellos ciertamente darán mujeres y maridos como pedazos, y os unirán en la Iglesia Virgen, única esposa del único Cristo. Bien, esta última frase indica una intervención de la Iglesia en la conclusión del matrimonio. Entonces, en el contexto de esta intervención, se daría precisamente la bendición nupcial. Me estoy dando cuenta que lo que no dije es que el primer texto de Tertuliano era de la obra Ad Uxorem, ¿no? Para las esposas, ¿no? Entonces, pues allí que se habla de la bendición que decíamos, pues esta última frase pues da la sensación que está en ese mismo contexto. Vamos al concilio de Neocesarea en el siglo IV. La participación de los presbíteros en las bodas está testimoniada en el canon 7 de ese concilio. Les prohibía participar en los banquetes de las segundas nupcias para que no pareciera que aprobaban, ¿no? Que las aprobaban. No menciona una bendición, pero su presencia la hace suponer. Sería bastante extraño que mientras los paganos en las fiestas de bodas iban a los templos en los que los sacerdotes o las sacerdotisas ofrecían sacrificios a las divinidades tutelares del matrimonio, pues sería bastante extraño que los cristianos no recibieran ni siquiera la bendición de los presbíteros presentes en la fiesta nupcial. En los últimos decenios del siglo IV ya está sólidamente comprobado el uso de la bendición nupcial. Pero lo que importa sobre todo es prestar atención al vocabulario que usan los santos padres, más adecuado a una costumbre venerada por su carácter tradicional que no a ritos introducidos pocos años antes. Por el lenguaje da la sensación que es una costumbre ya que viene de atrás. San Juan Crisóstomo habla de los misterios de las bodas. Los sacerdotes son llamados e intervienen con preces y bendiciones para estrechar la concordia del matrimonio. El Papa San Ciricio, en una decretal al obispo Imerio de Tarragona, estamos en el año 385, explica que se considera un sacrilegio el hecho de profanar la bendición nupcial con una transgresión. Nos vamos al canon armenio 33, a finales del siglo IV, que considera precepto apostólico la intervención del presbítero en las bodas y su bendición. Por otra parte, si se trataba de una costumbre nueva, precisamente la de llamar a los obispos y a los sacerdotes para que intervinieran en las fiestas nupciales, haciendo que se colocara en el puesto de los cabezas de familia, es inexplicable que el uso de la bendición nupcial aparezca por todas partes hacia mitad del siglo IV. El Ambrosiaster la ve más bien como la persistencia de la bendición divina a los cónyuges, primero en la sinagoga y después en la iglesia. Venga, que esto viene de atrás. Los formularios de la bendición nupcial, que aseguran al matrimonio cristiano los dones de la caridad conyugal, de la concordia, de la fidelidad, de la santidad, son con mayor razón testimonios, aunque indirectos, sobre la sacramentalidad del matrimonio, en cuanto testimonian la fe acerca de los efectos de gracia del matrimonio, en el que se concede la bendición divina. Son formularios que frecuentemente reflejan una tradición muy anterior a la época a la que pertenecen los libros litúrgicos que los contienen. Como podéis ver, las intervenciones normativas de la Iglesia y la realidad de la bendición nupcial nos hacen ver que para la Iglesia
El matrimonio tiene ese gran contenido sagrado. Aunque no existe el concepto de matrimonio, el concepto de sacramento, aunque no existe el concepto de sacramento, estamos viendo cómo la Iglesia está descubriendo la realidad de la sacramentalidad del matrimonio. Vamos a hacer una pausa musical. A tu casa a ofrendarte nuestro amor. Queremos que tu gracia nos inunde y consagre nuestra unión. Te entregamos lo que somos, te abrimos nuestro corazón. Ven, entra a nuestra casa, ven y quédate, Señor. Y danos de tu paz, alumbra con tu luz, bendice nuestro hogar, ven y quédate. Este esposo, bendice a esta esposa, bendice esta familia que hoy te consagra su amor. Ven y quédate, Señor. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Acabamos de escuchar una canción de Verónica Sanfilippo, cantante católica argentina. La canción se titula Quédate, quédate, Señor. Es una canción que se está cantando, al menos en América, en bodas. Una canción muy bonita, como habéis podido comprobar. Bueno, seguimos estudiando este tema de la sacramentalidad del matrimonio en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Hemos visto estos dos primeros puntos, las intervenciones normativas de la Iglesia primitiva y luego todo el tema de la bendición nupcial. Y ahora vamos a hablar de la santidad del matrimonio cristiano. En la Iglesia primitiva estamos diciendo, ¿vale? La santidad del matrimonio cristiano. Ningún padre o escritor eclesiástico de los primeros siglos elaboró una teología de la sacramentalidad del matrimonio que implicara un concepto de sacramento bien definido, como el que desde Pedro Lombardo en adelante se hizo común entre los teólogos. De todos modos, en los primeros siglos de la patrística, la santidad específica del matrimonio en cuanto a realidad cristiana está bien confirmada, por lo que se puede afirmar fundadamente que se estaba
muy lejos de considerarlo como algo profano. No, el matrimonio es considerado algo religioso, algo cristiano, no algo profano. Vamos a recorrer autores. En primer lugar, Clemente de Alejandría. Según Clemente de Alejandría, está santificado también el matrimonio realizado según Logos, si la unión se somete a Dios y se conduce con sincero corazón, en plenitud de fe, teniendo purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura, y manteniendo la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijaros, la referencia a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, y más aún la cita de Hebreos, capítulo 10, versículos del 22 al 33, que os los voy a leer ahora. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, pues es santificado por la palabra de Dios y la oración. Y la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 22 y 23, que dice, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijaros, son las citas de San Clemente, ¿no? Os voy a volver a leer el texto de San Clemente para que veamos las referencias, ¿no? Dice, está santificado también el matrimonio realizado según Logos, según el Señor, si la unión se somete a Dios y se conduce con sincero corazón, en plenitud de fe, teniendo purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura, y manteniendo la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Bueno, estas referencias hacen pensar que para San Clemente de Alejandría el matrimonio se considera santo, no sólo en cuanto se defiende su bondad natural frente a los gnósticos, sino considerándolo una realidad cristiana, santificada por el bautismo, ¿no? Al que se hace referencia, hacen referencia las palabras, ¿no?, que cita de la carta a los Hebreos. Por eso, Clemente de Alejandría, en otro pasaje, atribuye al bautismo una purificación de las relaciones íntimas conyugales, mucho más eficaz que la que pudiese tener lugar en las purificaciones legales prescritas por la antigua ley. Es el bautismo el que confiere una particular santidad en la unión conyugal de los bautizados. San Ambrosio subraya precisamente la importancia del bautismo en relación al matrimonio, en un contexto de exhortación para evitar los matrimonios mixtos con los no cristianos y con los herejes, insiste en la concordia en la fe, pero no basta. Dice, aunque fuera cristiana, la mujer con la que casarse, aunque fuera cristiana, no es suficiente, a menos que ambos hayáis sido iniciados por el sacramento del bautismo. ¿Veis? A San Ambrosio no le parece suficiente ser catecúmeno, aunque tampoco explica el motivo. Quizás el catecúmeno no posee todavía la fe en su integridad, pero quizá también, por lo que explica más adelante, él dice, en efecto, si no lloras tus pecados, si no recibes la gracia del bautismo, no obtendrás la fe de la Iglesia y, en cierto modo, la unión matrimonial con ella. Ella, en efecto, a ningún hombre debía unirse, sino solo a Cristo. Esto lo dice San Ambrosio en una obra que se titula De Abraham. Bueno, hay por lo tanto una participación del bautizado en la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia, a través de una identificación bautismal con Cristo, de donde se puede deducir una particular incidencia del bautismo en el matrimonio. Es decir, que el hecho de que participen a causa del bautismo
en la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia tiene una incidencia en la unión conyugal de los bautizados. San Ambrosio subraya la santidad peculiar del matrimonio cristiano cuando afirma que es santificado por el velo impuesto por el sacerdote y por su oración de bendición. De esta perspectiva derivan las expresiones caritas conyugalis, la caridad conyugal, el amor conyugal, jugum benedictionis, ¿no?, el yugo de la bendición, y el jugum gratiae, ¿no?, el yugo de la gracia. Son expresiones que trascienden al matrimonio considerado exclusivamente en su institución originaria, en los inicios del género humano, y lo suponen insertado en el ámbito de los hechos específicamente cristianos. Es decir, no concuerdan estas expresiones con una comprensión meramente humana o creacional del matrimonio, sino que le está dando una dignidad mucho más alta, ¿no? Pasamos a San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría habla de la santificación del matrimonio realizado por Cristo con su presencia en las bodas de Caná. Cristo, que había venido a recapitular en sí y a restaurar toda la naturaleza humana, no sólo concedía su bendición a los presentes, sino que predisponía también la gracia para aquellos que nacerían de futuros matrimonios, santificando su camino hacia la existencia. Las bodas han sido santificadas. Cristo ha bendecido el inicio de nuestra generación. Autor importante es San Agustín. En San Agustín, la santidad del matrimonio, en cuanto hecho específicamente cristiano, se marca a través del uso del vocablo sacramentum. Usa en efecto expresiones como connubii sacramentum y conjunctionis inseparabilis sacramentum y matrimoni sacramentum, sanctitas sacramenti, ¿no? Se indica de este modo uno de los frutos de las bodas. Con este vocablo, sacramentum, el obispo de Hipona quiere expresar la indisolubilidad del lazo que une a los cónyuges cristianos. La permanencia del vínculo conyugal la compara a la permanencia del sacramentum regenerationis en los cismáticos y en los apóstatas, y del sacramentum ordenationis de los ordenados removidos de su oficio. Es decir, sigue permaneciendo el sacramento. El carácter indeleble del sacramento del bautismo lo compara San Agustín a la marca que servía para reconocer la pertenencia de los soldados al emperador y del ganado a su dueño, o bien al título que indicaba la propiedad de la casa o a la contraseña de las monedas. Sin embargo, no aplica la palabra sacramento a estas señales, como es su costumbre cuando se refiere al bautismo, a la ordenación y al matrimonio. Son sacramentos porque son signos sagrados. La palabra sacramento, referida al matrimonio, recalca tanto la santidad como la significación de un hecho salvífico más elevado. En efecto, la misma palabra sacramentum deriva de la raíz sacr, indica ya cierta santidad, sacro, ¿no? Algunas veces San Agustín la remarca cuando habla de la sanctitatis sacramenti, refiriéndose al matrimonio, como le evidencia la llamada la piedad, cuando afirma que el bien del matrimonio se conserva como exigencia de la piedad, mientras que la separación de los cónyuges es una impiedad. El sacramento, además, lo es porque contiene una significación sagrada. En el caso del sacramentum nuptiarum, un primer contenido del sacramento lo constituye la inseparabilidad conyugal. Existe de todos modos un contenido mayor, ¿no?, a saber, la inseparable unión esponsal entre Cristo y la Iglesia, la unión arquetípica respecto de las uniones conyugales entre los cristianos.
Bien, San Agustín no es una voz aislada, ¿no?, en este tipo de afirmación. El matrimonio cristiano, que el matrimonio cristiano sea un signo de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia, lo afirma de modo equivalente San Gregorio Nacianceno y todavía más explícitamente San Juan Crisóstomo y San Isidoro de Sevilla. La santidad específicamente cristiana del matrimonio emerge en el pensamiento de los padres con referencia sobre todo al matrimonio como hecho estable, ¿no?, a lo que nos referimos como in facto esse, al matrimonio como hecho estable, no al modo más o menos litúrgico de la celebración. Si en el examen de los primeros siglos de la historia de la Iglesia se concentra la atención en el momento celebrativo, que es infieri, en el momento celebrativo del matrimonio, se corre el peligro de no captar la sacramentalidad. También porque solo la bendición nupcial es un elemento común a todas las liturgias matrimoniales, variando mucho los demás elementos de Oriente a Occidente, y ni siquiera las liturgias occidentales presentan uniformidad en los ritos nupciales. Por otra parte, la bendición nupcial no se concedía a todos. Estaban excluidos, por ejemplo, los viudos y aquellos que habían llevado una vida deshonesta antes del matrimonio. La bendición nupcial, aunque sea un indicio de la consideración sacra y no profana del matrimonio, y los correspondientes textos eucológicos manifiesten la fe en los efectos de la gracia del matrimonio cristiano, no es el punto de referencia de los padres para la afirmación de la santidad del matrimonio, no. Es más bien el bautismo de los esposos y la indisoluble unidad del matrimonio cristiano según el paradigma de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia. Cuando a la mitad del siglo XII la teología consigue precisar la noción específica de sacramento de la nueva ley, por primera vez el matrimonio fue incluido en la lista de los sacramentos. La definición más precisa, que posteriormente llegó a ser común, la propuso Pedro Lombardo, aunque algunos años antes el autor anónimo de la Summa Sententiarum había propuesto una definición igualmente inequívoca. Este autor no proporciona una lista de los sacramentos de la nueva ley, pero después del tratado sobre los sacramentos en general, pasa a tratar en particular de los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la penitencia, de la unción de enfermos y del matrimonio. Sobre la sacramentalidad de este último dice poco. Se le llama sacramento porque es signo de una cosa sagrada, es decir, de la conjunción inseparable entre Cristo y la Iglesia. Pedro Lombardo, después de haber formulado la definición específica del sacramento de la nueva ley, define Pedro Lombardo el sacramento como un signo eficaz de la gracia invisible de Dios y una forma de gracia santificante. Esa es la definición de San Pedro Lombardo. Bueno, pues cuando formula esta definición, proporciona la lista e incluye el matrimonio. Sobre las razones de su sacramentalidad se extiende más que el autor de la Summa Sententiarum, pero el tema aún está poco desarrollado y se basa siempre en el hecho de que constituye el signo de la unión entre Cristo y la Iglesia. De todos modos, la inclusión del matrimonio entre los sacramentos de la nueva ley permitirá después a los grandes escolásticos, especialmente a Santo Tomás de Aquino, ilustrar con más profundidad su naturaleza sacramental. Vamos a hacer una segunda pausa, pero esta vez vamos a escuchar palabras del Papa Francisco. Creo que es de la audiencia del 29 de abril del 2015, creo. Vamos a escuchar estas palabras tan interesantes. Son sobre la dignidad del matrimonio a los ojos de Dios. La presencia de Jesús en las bodas de Caná nos revelan de modo nuevo la bondad y la dignidad del matrimonio a los ojos de Dios.
Se trata de un mensaje cuya vigencia es más actual que nunca, precisamente en estos momentos en que en tantos países aumentan las separaciones y desciende el número de matrimonios. Debemos reflexionar seriamente para comprender por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que casi todos desean una seguridad afectiva estable y un matrimonio sólido. Junto a otras causas, hay un miedo a equivocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal. El matrimonio consagrado por Dios protege esa unión entre el hombre y la mujer, que el mismo Dios ha bendecido desde la creación del mundo y que es fuente de paz y de bien para las personas y para la sociedad. Los esposos que se casan en el Señor se transforman así en un signo eficaz del amor de Dios en el mundo. El mejor modo de mostrar al mundo de hoy la belleza y la bondad del matrimonio es el testimonio de vida de los mismos esposos y de la familia. Palabras preciosas del Papa Francisco. Mira, si queréis escribir al programa, lo podéis hacer a la siguiente dirección: loquedioshaunido@radiomaria.es. Lo repito, loquedioshaunido@radiomaria.es. Y podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores acudiendo al podcast de Radio María y a plataformas como Spotify, donde podéis encontrar este programa y todos los episodios anteriores. Aunque es mi intención tratar la sacramentalidad del matrimonio en el magisterio de la Iglesia con más detenimiento, yo creo que ahora en estos 10 minutos que nos queda de programa podemos hacer como una especie de resumen, de compendio, un recorrido que nos puede hacer ver pues ese salto desde el testimonio de la tradición en los primeros siglos sobre este tema allá al magisterio ya pues legislando, ¿no? La sacramentalidad del matrimonio la enseña el magisterio en primer lugar cuando expone la doctrina sobre el número septenario de los sacramentos. Los sacramentos son 7. Entonces aquí podemos citar 3 documentos de concilios ecuménicos. En primer lugar, la profesión de fe que prescribieron Clemente IV en el año 1267 y Gregorio X en el año 1272 al emperador oriental Miguel VIII Paleólogo, en vista de la unión con la Iglesia romana, y que éste aceptó plenamente a través de sus legados durante el Segundo Concilio de Lyon en 1274. Ese es un documento. El segundo documento lo tenemos en la bula de la unión de los armenios del Concilio de Florencia, año 1439. Y en tercer lugar, el primero de los cánones del Concilio de Trento sobre los sacramentos en general, publicados en la sesión séptima. Bien, en la mencionada bula del Concilio de Florencia, después de la doctrina de la Iglesia romana sobre los sacramentos en general, se propone la doctrina sobre cada uno de ellos, y respecto al matrimonio se afirma: el séptimo sacramento es el matrimonio, que es signo de la unión de Cristo y la Iglesia, según el apóstol que dice: este sacramento es grande, pero entiendo en Cristo y en la Iglesia. Claro, este Concilio de Florencia no proporciona aclaraciones ulteriores sobre la sacramentalidad del matrimonio. Y el Concilio de Trento, después de la mención del matrimonio en la lista de los sacramentos, ofrece una enseñanza más extensa sobre él,
en el decreto dogmático publicado en la sesión 24. De nuevo se define que es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley instituido por Cristo y que confiere la gracia. Claro, la definición tridentina tiene en cuenta sobre todo el error de Lutero. Esto lo vamos a estudiar, si Dios quiere, en el programa que viene, pero así ahora en síntesis, como os digo, la definición tridentina tiene en cuenta sobre todo el error de Lutero, al que seguían los demás reformadores protestantes. Para Lutero, el sacramento del matrimonio no ha sido instituido por Dios, sino que es una invención introducida por los hombres en la Iglesia. Admitía que es figura de Cristo y de la Iglesia, pero puesto que no encontraba en la Escritura una promesa de gracia referida al matrimonio, rechazaba su sacramentalidad, aunque admitiese su santidad en cuanto estado de vida creado y querido por Dios en el origen del género humano. Para él, el matrimonio es algo externo, mundano, como lo son el vestido, el alimento, la casa. Por esto es competencia del príncipe civil, no de la Iglesia, excepto en el sentido de que los pastores pueden aconsejar a los fieles sobre sus conflictos de conciencia en materia de vida conyugal. Claro, los padres del Concilio de Trento decidieron definirlo explícitamente. El matrimonio es sacramento, en sentido propio, ha sido instituido por Cristo y confiere la gracia. Esto es lo que afirma el Concilio de Trento. Trento explica además que esta era la enseñanza de la tradición universal de la Iglesia y que la sacramentalidad del matrimonio, su superioridad respecto a los matrimonios anteriores a la nueva ley, consiste en conferir la gracia por Cristo, por medio de Cristo. El sentido del per Christum se explica pocas líneas antes. La gracia sacramental del matrimonio, Cristo mismo la ha merecido para nosotros. La gracia que surge de la pasión redentora de Cristo llega a los cónyuges cristianos a través del matrimonio, que por esta razón se manifiesta como sacramento. Pero repito, estudiaremos el Concilio de Trento con más detenimiento. Y de aquí vamos a saltar al Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente los números 1615 y 1617. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza la fe católica sobre la sacramentalidad del matrimonio de esta manera. Dice: esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Y más adelante dice: el matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Claro, ahora tendríamos que entrar en el tema de la sacramentalidad del matrimonio ligada al bautismo de los esposos. Pero es un tema muy extenso que lo vamos a dejar también para el programa que viene, ¿no? Vamos a intentar profundizar un poquito más en el Concilio de Trento y luego en este tema de la sacramentalidad ligada al bautismo de los esposos. Vamos a ir finalizando el programa de hoy. Vamos a encomendar a la Virgen María este programa y también vamos a encomendar a todos los matrimonios que escucháis Radio María, que escucháis este programa, matrimonios que podáis conocer. Vamos a pedirle a la Virgen que ella, así como estuvo en las bodas de Caná, asistiendo a aquel matrimonio, que también sintáis vosotros su cercanía y su compañía. Vamos a rezar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues nos volvemos a escuchar el 26 de mayo.
Queridos oyentes de Radio María, os invito a seguir sintonizando esta cadena, a seguir escuchando los programas. Que tengáis muy feliz noche. Un saludo a todos. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.